Hola gente random, soy Benja Estivil y quiero que me acompañen en un viaje a través de la educación chilena, a conocer los denominados colegios o liceos emblemáticos, para conocer su historia, recorrer sus pasillos y salas de clases y escuchar sus relatos personales más íntimos, porque supongo que estamos todos de acuerdo en que la educación es la base de la sociedad. Y en este primer capítulo vamos a entrar al Liceo de Aplicación. Y este recorrido lo vamos a hacer obviamente junto a los alumnos del taller de patrimonio. El Liceo de Aplicación se funda el 14 de julio de 1892, bajo el alero del académico, filósofo y psicólogo alemán Jorge Schneider, quien era profesor del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, quien pensaba que era fundamental para la educación tener un liceo donde toda la teoría se llevara a la práctica. De ahí el primer nombre del liceo, que se llamaba Liceo de Aplicaciones Prácticas. Durante sus primeros años funcionó en una casa arrendada hasta que finalmente echó raíces acá en la calle Camin. Pero pasa algo bastante curioso y es que el liceo está dividido en dos edificios separados por la calle Romero, que serían Camin 21, construido en 1910, y Camin 29, construido en 1914. Y el colegio fue declarado monumento histórico en el año 2025. Y acá me encuentro con Seba Reyes. ¿Y cómo están divididos los cursos? ¿Desde qué curso se empieza acá en el Liceo de Aplicaciones? ¿Cuántos cursos hay? ¿Cuántas letras hay? ¿En qué horarios vienen al liceo? El liceo funciona desde séptimo básico hasta cuarto medio. En el edificio que nos encontramos actualmente, Camin 21, es la sede de principalmente los segundos medios. Actualmente de la hasta el F en segundo medio. En el segundo patio está principalmente de séptimo a primero y de tercero a cuarto. Aunque también hay varias salas que son de electivos o optativos de tercero a cuarto medio. Y un dato importante es que también el Liceo de Aplicación fue el primero en Latinoamérica en tener una jornada nocturna, que son para gente ya mayor de edad que quiere rehacer sus estudios para poder tener un mejor futuro. Y actualmente funciona en este edificio la jornada EPJA, o jornada vespertina, también conocida. Si hay algún aplicacionista o canario que esté viendo este video, me gustaría saber en qué año egresaste, si tienes algún recuerdo acá en estos patios y si te sigues viendo con tus compañeros de generación. Y esta es una de las imágenes más icónicas de este liceo. Esta era la entrada original que a día de hoy no está funcionando, pero que nos da acceso a esta escalera, a este hall. Y escuchen. Y es que si suena es porque hay historia. Algo que me gusta mucho son las baldosas, tienen un diseño bien bonito. Esta escalera que nos lleva hacia el túnel, que vamos a conocer después. Y por supuesto estos vitrales de colores que llegan hasta arriba. Miren qué bonita la imagen de esta escalera. Estoy con Carlos Sagredo, alumno también. ¿Cuál es la importancia que tiene la entrada principal y esta escalera? ¿Y qué pasa? Que la idea de esta entrada es como dar una vista así como de majestuosidad, por así decirlo, como podemos ver, por ejemplo, un poquito en la infraestructura que tenemos aquí en las ventanas. Tenemos los vitrales que, bueno, de siempre se han visto hermosísimos. Yo por lo menos siempre los he admirado harto. Tenemos aquí los arcos de media punta y claro, tenemos en general como esa estructura que busca darnos como una forma, como por así decirlo, como de un monumento. Vamos a subir unos escalones porque alguien nos está mirando desde allá. Y acá está entonces el busto. Como les contaba, Jorge Schneider era maestro de escuela, llegó a Chile junto a muchos profesores alemanes a armar las bases del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile y luego sería el gestor y también el primer rector de este liceo. Es por eso que su nombre completo también está dentro del nombre completo del liceo, que se llama Liceo A9 de Aplicación, rector Jorge Enrique Schneider. Por eso la importancia y el lugar donde está este busto. Cabe destacar que el rector no alcanzó a conocer este busto, él no alcanzó a ver su cara, que este busto lo hizo en ese tiempo el director de la Escuela de Bellas Artes. El busto llegó aquí al liceo más o menos en el año 1930. ¿Hay algún dato así de cuánto pudo haber costado? Porque yo creo que no debe haber sido barato para la época hacer un busto de ese estilo. En ese tiempo costó 2 cuotas de 600 pesos, lo cual en este tiempo sí es caro, que se traduce en más o menos unos 7, casi 8 millones de pesos chilenos.
¿Se acuerdan que al inicio les dije que el liceo estaba dividido en 2 edificios? Entonces, ¿cómo hacen los alumnos cuando tienen que ir al edificio de al lado? Tienen que salir y volver a entrar, pero no. Hay un túnel que cruza la calle Romero y que conecta los 2 edificios. Sin embargo, en el año 2008, durante una protesta en que los estudiantes estaban saltando, el túnel cedió y dejó un socavón de aproximadamente unos 3 metros de profundidad, dejando 16 estudiantes lesionados. Este video fue grabado por un alumno en ese momento y se entiende la calidad del registro porque recordemos que era el año 2008. Me encuentro acá con el Javi Cerda. ¿Cómo estás? Muy buenas, un placer conocerlo. Muchas gracias. Bajamos por esa escalera y estaríamos caminando por lo que sería el túnel del Liceo de Aplicaciones, pero es un túnel que ha ido teniendo muchos cambios. ¿Cuáles son los cambios que ha tenido este túnel? Bueno, principalmente me gustaría empezar por comentar que lo que se ve como un túnel bastante espacioso actualmente era un túnel en el cual solo tenían cavidad 2 personas. Este túnel, antes también con esa cavidad de 2 personas, era bastante opaco, era muy oscuro y se le llamaba el mobiliario de sillas, porque había mucho mobiliario sin usar, entre ellos sillas y mesas, valga la redundancia. Para entender, antes del 2008, ustedes no tenían esto que nosotros vemos acá, este espacio más grande, sino que pasaban prácticamente por un túnel que debe haber tenido 3 metros de alto por 2 metros de ancho y que se cruzaban desde el edificio de allá hasta el de acá. Así era antes. Sí, algo así. Ya. En una parte del túnel, la cual está a mi lado derecho, se ubican los departamentos de los profesores, en los cuales se ubican historia, lenguaje, matemáticas, inglés, el comedor de profesores y la antigua oficina UTP, la cual se ubica ahora mismo en el segundo piso de Camin 21. Actualmente sirve como la oficina de departamentos de los profesores y un modo de conexión entre ambos edificios. Y siempre que uno habla como de túnel, siempre uno le da como un toque así medio paranormal o medio místico, que escondían cosas o pasaban cosas. ¿Pasaba algo raro o divertido en los túneles o no pasaba nada? Era un túnel nomás para cruzar. Para contar el cagüino, el chisme como muchos dicen, algunos ex estudiantes de este liceo de antes del 1990 decían que se hacían callejones oscuros a estudiantes como tanto profesores e inspectores por igual. Algo bastante hilarante de saber en cierto punto. Imagínense ser un profesor o un estudiante de la época pasando de lo más tranquilito en el túnel y que de repente sientas una patada y te caes. Me gusta, está bueno el túnel. Pero todavía se pueden ver vestigios de lo que era el antiguo túnel que partía precisamente acá. Se ven los ladrillos, pero claro, ahora lo vemos que está bastante bonito, se puede cruzar sin ningún problema y eso es producto a una reestructuración que se hizo precisamente el año 2012, no solo al túnel, sino que también a todo el liceo. Claro, probablemente la parte que se dio debe haber sido como esta. Se nota ahí que están como medio carcomidos los ladrillos, pero quedó bastante bonito, me gusta harto este túnel. Y ahora estamos en la sala de patrimonios, la que resguarda los tesoros más antiguos de este liceo. Y acá me encuentro con Mati Arredondo. Nos encontramos en la sala de archivo, una sala en que, como indica su nombre, se guardan documentos archivísticos, en este caso volúmenes de archivo. Es decir, son preciados porque no existe otra réplica igual en todo el mundo, así como puede suceder en una biblioteca, y que contienen historias, ya sea actas de notas, libros de clases, contiene material desde 1892, desde la fundación del liceo, inclusive cartas del rector. Mira qué bonito, están marzo-noviembre de 1960, diciembre de 1961, 64, 56... O sea, esto es único, no existe en otro lado un archivo de notas del Liceo de Aplicación, no hay una copia. No existe ninguna otra copia igual. Bueno, en todos los espacios hay historia del liceo, hay algunos afiches antiguos, dice 75 años del Liceo de Aplicaciones, cuarentenario, liceo nocturno. Y le ponen ahí como el logo de Batman. Claro, centenario del Liceo de Aplicación, 75 años. Todo lo que se va armando con el taller de patrimonio, con todo lo que se resguarda acá. Y bueno, en sí esta sala es como bien curiosa en el sentido de que hay pequeños detalles que están distribuidos como tú indicabas, como el cuadro que está allá, en el que se puede observar a un señor con lentes. No sé si lo pueden encontrar. A ver, entre buscando todos, a Wally, claro, en este caso buscando... todos los señores que están acá. Pero ¿es con lente o con...? Ahí está. Con lentes oscuros. Con lentes oscuros, Claro. mira, ahí está. Estamos Alberto hablando Sañartu. de Alberto Sañartu Campos, y que se decía que murió a causa de una bala loca del cuerpo de carabineros. Gracias a investigaciones posteriores del taller de patrimonio, se pudo indagar en cartas luctuosas hacia
el rector de la época, que pues, decían condolencias. Se pudo indagar que él no murió de una manera accidental como tal, sino que fue asesinado a causa de que él se encontraba en un contexto de una manifestación justo en un funeral, en un sepelio de un profesor de, no recuerdo si es medicina, pero de la Universidad de Chile, claro, quien fue asesinado igual por el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, claro, en el que él, como opositor del gobierno, fue asesinado, convirtiéndose en uno de los mártires de nuestra institución. Se puede observar justamente en ese cuadro. Claro, y como que llama la atención que en esa época, 1927, él estuviera con lentes de sol, porque no era como típico, y sobre todo en una foto que era un hecho solemne. En ese tiempo como que la fotografía era un momento especial, no era como que uno se saca 20 fotos por segundo. Sería entretenido como indagar de por qué estaba con lentes de sol, quizás tenía algún problema a la vista, no sabemos. Pero todos los que están ahí en las fotos son profesores. Sí, son profesores, justamente. El cuerpo de profesores del Liceo de Aplicación del año 1927. Hay una historia bien interesante e impactante que tiene que ver con ese piano que está en esta sala de patrimonios. Y es que cuenta la leyenda, el mito, que el primer rector que yo ya les conté, el señor Jorge Schneider, vendría en la noche para acá, abriría esa puerta, entraría, se sentaría en esa silla y tocaría ese piano. Pero no es más que una historia folclórica que cuentan los alumnos acá en el liceo. Y más interesante aún es que estas partituras que están acá arriba corresponden al himno del liceo, que sería lo que el señor Schneider vendría en la noche a tocar en este piano. ¿Qué creen ustedes? ¿Un mito? ¿O puede ser verdad? Ahora mismo nos encontramos en la Sala Museo Gabinete de Ciencias. Esta sala antiguamente, valga la redundancia por su nombre, servía como una sala de gabinete de ciencias en la cual se enseñaba sobre la anatomía, leyes de física y biología. Esto se puede ver reflejado en sus estantes, como por ejemplo, aquí hay un estante de física química y ahí atrás es un estante de pura biología, el cual se dedica a investigar no solo la anatomía humana, sino también la fauna local. Y tiene muchos objetos interesantes. Por supuesto, estamos hablando de que esta sala fue pensada para otra época. Es por eso que hay distintas cosas que están en glicerina o formol, puede ser, arañas, incluso también un feto. Objetos marinos, de todo. Muy interesante que ya quedan parte del inventario de esta sala y del colegio. De gabinete de biología, miren ese sapo. También acá hay como una iguana, no sé qué será. Y distintos elementos que, como dice ahí, funcionaban y servían para estudiar la física y la química. Esto es como de un científico que busca convertir el plomo en oro, un densímetro, un alcoholímetro y de todo. Unos patos disecados, unos cráneos, de todo. Algo que también me gustaría destacar es que todo esto fue traído desde Alemania, desde una empresa llamada Max Colt, la cual actual y lamentablemente no se encuentra en funcionamiento. Aquí es donde nosotros planeamos principalmente nuestra ruta, nuestros próximos movimientos, qué libros vamos a lanzar y cómo lo podrían ser estos libros, los cuales fueron siendo escritos por todas las generaciones de los talleres, en los cuales quiero presumir un poco, en uno de ellos soy autor. Perfecto, qué bonito. ¿Y cuál es? En este yo soy autor, el Martirologio del Liceo de Aplicación. Cuando uno piensa como en salas antiguas, como que al tiro a uno se le viene a la mente como este tipo de pizarra. Estas se llaman pizarras de doble polea. Como se puede ver, son dos pizarras en una. La cosa es que estas pizarras tienen una cuerda la cual se jalan. Al jalar la cuerda, una de las pizarras baja y la otra sube, así agilizando el proceso de educación. Antiguamente se usaban este tipo de pizarras para que el profesor pudiera escribir en una pizarra y al bajar una, los estudiantes pudieran seguir copiando a la otra y agilizar el proceso de educación en lo que el profesor seguía escribiendo en la parte de abajo. Creo que una de las que más me gustó de todo el liceo, por lo llamativo visualmente que es, así que está muy muy bonita y de todo, espectacular. ¿Dónde estamos, Mati, acá? Bueno, nos encontramos en uno de los lugares más emblemáticos y más monumentales de nuestro liceo. Es el auditorio o aula magna. Es un lugar en el que se suelen realizar ceremonias de un carácter más solemne. ¿Y qué características tiene el auditorio? De manera general posee una arquitectura neoclásica, entre otros elementos como el almohadillado, que son estas figuras
de yeso que existen alrededor del auditorio que están moldeadas. Mati, ¿y cómo ha cambiado este auditorio? Este auditorio fue fundado en el año 1915 con la función de ser un gimnasio. Ok. Justamente así, y titulado o nombrado como el Salón Alonso Ercilla, con la necesidad de buscar un lugar, un espacio que funcionara como un salón, una aula magna. Justamente funcionó como a lo largo del tiempo, después a mediados del siglo empezó a funcionar como un espacio mixto. Por un lado era un gimnasio y por el otro un auditorio. Y uno se preguntaría, ¿cómo es posible que funcionara de las dos maneras al mismo tiempo? Creo también que quedan algunos vestigios o cosas de cuando era gimnasio, ¿no? Acá mismo. Sí, por los costados se pueden observar las barras en donde los estudiantes se colgaban para hacer educación física, sujetadores de las cuerdas que se ubican en el techo. Entonces podríamos decir que el auditorio, un 7. Por sus pasillos, canchas, salas y bibliotecas han pasado miles de alumnos en sus más de 130 años de historia. Entre los más actuales, y que probablemente ustedes también conozcan, están el historiador Gabriel Salazar, los periodistas Emilio Sutherland, conocido como el tío Emilio, y también Augusto Góngora, también el cineasta y psicomago Alejandro Jodorowsky, y por supuesto hay muchos más que por temas de tiempo quedaron fuera, pero si ustedes los conocen, lo pueden dejar en los comentarios. Pero me quiero detener específicamente en una alumna, y ella es Justicia Espada, la que sería la primera ingeniera civil de Chile y la segunda en Sudamérica. Ella estudió en este liceo para luego entrar a la carrera de Pedagogía en la Universidad de Chile, carrera que cambiaría por Ingeniería Civil, en la que se tituló sin echarse ningún ramo en 1919 y trabajando toda su vida profesional en Ferrocarriles del Estado, donde formó parte de obras emblemáticas de nuestro país, como por ejemplo el viaducto del Mayeco. Y me imagino que a ustedes les parece curioso que en esa época hubiese mujeres en el Liceo de Aplicaciones, y es que entre 1904 y 1927 hubo acá una sección femenina a cargo del rector de este liceo y también una subdirectora, donde en el primer año hubo 13 niñas matriculadas y en los próximos 2 años subió hasta 40. Por la gran cantidad de matriculadas y también por búsqueda de un mejor espacio para la enseñanza, es que finalmente se separan, creándose el Liceo número 2 de niñas, el que actualmente es el Liceo número 4, ubicado en la calle Matucana. Y acá llegamos al mural que representa a 4 estudiantes del liceo que fueron asesinados en distintos contextos durante la década de los 80 en la dictadura. Por un lado tenemos a Claudio Paredes Tapia, asesinado el 31 de enero del año 88. También Mauricio Maigret, asesinado el 29 de marzo del año 84. Y por supuesto los más conocidos, que son los hermanos Eduardo y Rafael Vergara Toledo, de 19 y 18 años, que fueron asesinados la noche del 29 de marzo de 1985 en el sector de Las Rejas. Me parece que este mural se convierte en una manera, en una forma de preservar la memoria de estos estudiantes que alguna vez caminaron por estos mismos pasillos, y siempre es conmovedor cómo algunos hechos del pasado siguen presentes hasta el día de hoy. Bueno, nos encontramos en uno de los lugares más importantes para la comunidad aplicacionista en cuanto a la memoria y a la memoria histórica que este significa en general para todos en la comunidad. Lo que tenemos justo aquí atrás es una piedra, pero no es cualquiera, sino es un memorial. Un memorial que rinde homenaje a mártires, es decir, personas que murieron o fueron asesinadas portando un mensaje, en este caso mártires aplicacionistas que fueron asesinados durante la dictadura civil-militar chilena. ¿Y se sabe desde qué año está esta piedra acá con los nombres? Esta piedra nace en los años 80, si no mal recuerdo, o 90, en el que el centro de estudiantes de la época la lanzó del frontis del liceo en forma de protesta. Colocaron los nombres de estos estudiantes en forma de memorial. Y como dato curioso, muchos de los nombres que aquí se encuentran
o bueno, la fecha en general y nombres están mal escritos, no son los correctos. Es más, nosotros como taller de patrimonio nos dedicamos Han estado revisando a revisar las uno fechas. por uno y escribimos un libro a partir de los mártires que fueron de nuestro liceo, que estudiaron y durante ese trayecto fueron asesinados en la dictadura civil-militar chilena, Claro. en el cual corregimos como todas estas imperfecciones y agregamos Sí. otros nombres que no estaban contemplados aquí. Y acá en el patio me encuentro con Gaspar Fuentes. ¿Por qué, aparte de aplicacionistas, también a los estudiantes del liceo se les dice los canarios? El equipo de educación física que se ha usado en este liceo es de color amarillo y justo de ahí viene ese apodo que nos dan de canarios. ¿Qué significa estudiar acá en el liceo de aplicaciones? Una felicidad, digamos, sentir que estoy en un lugar tan importante como este, con tanta historia. Además de una comunidad que en general suele ser muy unida, nos apreciamos mucho entre los compañeros y también con un equipo de profesores que son todos muy buena onda y siempre están ahí dispuestos a ayudarnos a todos siempre, y muy feliz siempre de estar aquí. Si eres apoderado, futuro apoderado y te gustaría que tus hijos estudiaran acá, les dejo toda la información en la descripción. Soy Benja Estivil y nos vemos en otra historia.